Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse, tanto los que están por Facebook como los que están por Google Meet. Me alegra mucho que estén aquí. Bueno, les cuento que desde hace como 4 años estamos llevando a cabo estas reuniones virtuales. Precisamente en pandemia iniciamos con ellas. Pero hoy vamos a estar con ustedes también por aquí por Facebook. Les queremos contar que hoy tenemos un tema maravilloso, así como hacemos cada viernes, un tema que viene de parte del corazón de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de descubriendo el propósito divino en medio de las pruebas. Bueno, ¿qué les parece si oramos antes de iniciar para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos? Porque esto es lo que debemos hacer cada vez que nos encontremos en casa y que deseemos tener esos tiempos a solas con Dios, que lo más recomendado es que todos los días saquemos ese espacio con Dios donde podamos hablar con Él, expresarle lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, pero que también podamos recibir esa dirección de su parte. Y para eso es importante que antes de que vayamos a la Biblia, de que vayamos a hacer cualquier estudio, primero vayamos delante de Él en oración y le pidamos la dirección a su Espíritu Santo. Entonces los que estamos allí, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a colocar ese tiempo delante de Dios. Amén. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso, gracias por permitirnos transmitir a través de estas plataformas. Te pedimos que seas tú hablando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que traigas respuestas, que traigas propósito, que podamos sentir que eres tú directamente, Dios, hablando a cada uno de nosotros. Hoy bendecimos este espacio, te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos permitas comprender esos mensajes que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que está en Hechos, versículo 9, capítulo 9, desde el versículo 10. Y dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Antes de empezar esa explicación, yo quiero que recordemos el título, el tema de la conferencia de hoy, y es descubriendo el propósito en medio de las pruebas, descubriendo el propósito divino. Y yo creo que todos hemos pasado por diferentes pruebas, por situaciones complejas, por adversidades, y en muchas ocasiones le hemos dicho a Dios: bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Yo por qué tengo que estar viviendo esto? Y empezamos con la queja, con los reclamos. Pero cuando permitimos que haya una actitud de fe en nosotros, entonces ya vamos a dejar de decir por qué, por pasar a decirle al Señor: Dios, ¿cuál es el propósito que tienes a través de esto? Yo creo, Dios, que tú tienes un plan. Y yo creo, Señor, que hay algo mucho más allá y que tú tienes la capacidad de transformar todo lo que sea de dolor y de aflicción en bendición para mi vida y para mi familia o para todos los que están a mi alrededor. Y por eso vamos a leer la historia de Ananías y de Pablo. Y no importa que usted quizás ya la haya leído, una de las características más hermosas de la palabra de Dios es que tiene vida en sí misma. Entonces no importa si usted ya ha tenido contacto con estas historias o con otras, pues se va a dar cuenta que cada vez que usted recurre a la palabra de Dios, el Señor le va a hablar algo nuevo, va a decirle algo diferente, porque el Señor le habla a través de esa misma palabra de acuerdo con lo que usted esté viviendo en el momento. Por eso decimos que es el único libro que tiene vida en sí mismo, porque es Dios mismo hablándonos a través de él. Entonces vamos a ver qué dice en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? Discípulo de Jesús, un seguidor de Cristo, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo así que en visión? O sea que Dios puede darnos visiones, hablarnos a través de visiones. Pues la respuesta es sí. Dios puede traer visiones a nuestra vida, y visiones donde Él hable a nosotros, pero también visión acerca de lo que quiere con usted, del propósito que tiene con su vida, acerca de hacia dónde quiere que usted se dirija. Hay una parte en Salmos maravillosa que dice: yo te daré instrucciones, yo te daré consejos, te mostraré el camino que debes seguir, mis ojos están puestos sobre ti. O sea que cuando Dios nos habla de que nos da instrucciones, de que nos da consejos, es porque Él mismo nos va orientando, nos muestra hacia dónde debemos dirigirnos, cuáles son esos planes, esos propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Y en cualquier situación es importante que usted tome esa palabra y le diga: bueno, Señor, tú dices en tu palabra que tú me darás consejos, que me darás instrucciones. O sea, detalladamente nos dice qué debemos hacer. Y Señor, yo quiero que tú me muestres, que tú me des la dirección, que me orientes acerca de qué es lo que debo hacer con esta situación. Y
téngalo por seguro. Es importante que usted vaya con Dios, a Dios con fe, que Él le va a responder. Haga la prueba. Hoy mismo, cuando termine esta reunión, vaya delante de Él y dígale: Señor, permíteme entender tus planes, tus propósitos. Vaya con un corazón dispuesto a recibir de Él. Entre en esos tiempos de intimidad con Dios y se dará cuenta cuánto le va a hablar. Entonces Ananías le responde: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. O sea que Saulo estaba orando, porque hacía poco, los coloco en contexto, hacía poco había perdido su visión, no estaba, su vista, sus ojos, sus ojitos naturales no estaban viendo, y entonces Saulo estaba en oración a Dios. Y en ese mismo momento que estaba orando a Dios, el Señor ya estaba hablándole a Ananías para traer la respuesta que Saulo necesitaba. ¿Qué nos muestra esto? Que mientras usted está en oración, cada vez que usted está buscando de Dios, Él en ese momento ya está obrando a su favor. En ese momento ya Dios está trabajando, está hablándole a alguien a quien tiene que hablarle, o está organizando todo a su alrededor para que llegue la respuesta que usted necesita, eso que está deseando, eso que le estaba pidiendo. Entonces dice que Saulo estaba orando, ¿cierto? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que así como le estaba dando una visión a Ananías, también estaba trayendo una visión a Pablo. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, estamos en el versículo 12, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren, hay sanidad cuando otros oran por nosotros. Hay sanidad cuando usted se dispone a recibir de parte de Dios. Dice que Dios estaba mandando a Ananías a que le impusiera las manos a Pablo para que recibiera sanidad. Y no sé si usted en ese momento necesita esa sanidad, o si conoce a alguien que esté enfermo y que requiere ser sano. Quizás Dios le está llamando en esta tarde para que usted sea ese instrumento de sanidad, para que usted vaya, le busque, y en fe, no importa cuánto conozca de Dios, lo que importa es que usted hoy está escuchando de parte del Señor que hay poder, uno, en la oración, y que Dios le quiere usar como instrumento para sanidad y bendición quizás de otros. Así que si conoce a alguien que necesite esa sanidad, déjese usar por Dios y vaya con fe, ponga sus manitos sobre esa persona, ore a Dios para que derrame esa sanidad y permita que sea el Espíritu Santo actuando a través de usted por esa fe que está manifestando. Ahora miren lo que pasa. Dice: entonces Ananías respondió: he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué le dijo Ananías? Le dijo al Señor: Señor, ¿cómo es que usted me va a mandar para donde Pablo si este hombre ha sido malo con los cristianos? He escuchado que ha hecho cosas terribles a los que te siguen. Y como Ananías era un seguidor de Jesús, obviamente iba a sentir temor, iba a pensar que lo malo que le había hecho a otros también se lo iba a hacer a él. Y eso, cuando leí esta parte, me llamó mucho la atención, porque nosotros tendemos a que lo que hemos escuchado que ha sucedido a otros, lo que hemos visto que le ha ocurrido a otras personas, sentimos temor de que también nos vaya a pasar. Y entonces cuando alguien ha escuchado o le dan un mal diagnóstico y le dicen que quizás tiene cáncer, por ejemplo, y ha escuchado que el cáncer cobra vidas, que el cáncer ha destruido familias, ha destruido sueños, que ha acabado con las personas. Entonces, al oír ese mal diagnóstico, lo primero que la persona que va a sentir, obviamente, temor, va a sentir y va a creer que lo mismo que le ha ocurrido a otros y que lo que ha escuchado de los demás también le va a pasar a él. Otro ejemplo, cuando las personas están atravesando una crisis y han escuchado, han visto que las crisis derrotan también familias, personas, empresas, bueno, un sinfín de situaciones que son adversidades. Entonces lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de otras personas, ahora pensamos que quizás porque estamos atravesando la misma situación, entonces va a suceder lo mismo. Pues les cuento que no es así, que lo que haya sucedido con otros no tiene por qué pasarte a ti, y sobre todo porque en este momento Dios nos está mostrando a través de su palabra que las adversidades, que esas situaciones complejas, el Señor las utiliza para nuestra bendición.
y se los voy a comprobar con lo que dice a continuación. Miren aquí. Ananías había escuchado, dicen, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Eso es lo que Ananías había escuchado. Ahora vamos a ver qué le responde el Señor. Bueno, falta una parte y dice, y aún aquí tiene autoridad, porque Saulo tenía autoridad para ir a apresar a los cristianos, para colocarlos en cautividad, tenía autoridad para atacarlos, para perseguirlos. Entonces él le dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Obviamente Ananías sentía muchísimo temor porque sabía que tenía autoridad para llevarlos en cautividad. Y hoy yo le quiero decir algo. El hecho de que usted esté viviendo cualquier situación o que alguien que usted conoce y que este mensaje quizás sea para que usted se lo retransmita a esa persona, está atravesando por una situación de las que hemos mencionado ahora o de cualquier otra, eso no puede ser, usted no le puede permitir a esto que lo lleve a cautividad. ¿Qué es cautividad? Que una enfermedad haga que usted piense que ya todo está perdido, que usted piense que una crisis hace que ya su vida dejó de fluir. Es necesario saber que Dios nos ha llamado a libertad y que usted puede levantar su cabeza y continuar hacia adelante y saber que Dios tiene mucho más para usted y saber que Dios va a utilizar todo eso que está viviendo para transformarlo en bendición y que va a llegar un momento en que quizás ya usted ha pasado por esto y yo sé que algunos quizás lo han vivido, que en ese momento dijeron, terrible porque estoy viviendo esto, no quisiera estar atravesando esta situación, pero que después de un tiempo, cuando ya aprendemos el propósito divino y que Dios tenía un plan con eso, le decimos al Señor, ay, gracias. Señor, gracias porque te llevaste tal persona de mi vida, gracias porque quitaste tal trabajo, gracias porque hiciste esto en mí, gracias porque me permitiste atravesar tal situación. Sé que tú no me mandas esas situaciones porque Dios jamás va a querer algo malo para sus hijos, pero sé que tú tienes el poder de transformar, de cambiar, de hacerlo todo a mi favor. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? Yo se los he dicho mucho en las diferentes conferencias que hemos dado, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? No es amarlo de dientes para afuera. Amar a Dios significa obedecerle. Otra parte en la palabra dice, todo aquel que dice que me ama y no obedece mis mandamientos es un mentiroso y no hay tal verdad en él. Entonces, qué bendición ir delante de Dios y decirle, Señor, hasta ahora yo pensaba que te amaba y sentía que te creía y que tenía algo de fe, pero yo quiero demostrarte ese amor a través de mi obediencia, de no seguir actuando mi propia opinión, de no seguir haciendo las cosas como yo creo que es lo correcto, lo que a mí me parece, mi propia sabiduría, sino que yo de aquí en adelante quiero escuchar tu voz, quiero ver qué dices a través de tu palabra y obrar conforme a esto. Ahí entras en ese propósito, en ese plan, en esa obediencia a Dios, y entonces cualquier cosa que ocurra te va a ayudar a bien, porque es promesa de parte de Él. Ahora vamos a ver lo que dice por acá. El Señor le dijo, ve. O sea, a pesar de que Ananías insistía y le decía, no quiero ir, él ha hecho mucho daño a los cristianos, yo no quiero ser parte de ellos, pues entonces Dios, cuando Dios tiene un plan, no es como nosotros, que si las cosas no funcionaron, que si vimos que las cosas no salieron, entonces abortamos el plan. No, Dios tiene un plan y Él sabe hacia dónde está apuntando y sabe lo que es de bendición para usted, y a pesar de que le demos excusas, de que demos vueltas, de que no querramos llevarlo a cabo, pues Dios se mantiene, se determina en eso que ha diseñado para cada uno de nosotros. Y es maravilloso porque los planes que Dios ha diseñado para sus hijos son planes de bienestar y no de mal, así como dice en Jeremías 29:11 para que lo busquen en casa. Entonces, ¿Dios qué le dice a Ananías? No, Señor, ve. Le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ojo, ¿qué dijimos hace un momento? ¿Qué era lo que Ananías había escuchado acerca de Pablo? Cosas terribles, ¿cierto? Le hacía daño a las personas, apresaba a los cristianos, los encarcelaba, los atacaba, los perseguía. Bueno, eso era lo que él había escuchado.
pero lo que Dios estaba pensando hacer, lo que Dios había dispuesto con ese hombre al que tanto temor le tenían, era que lo iba a convertir en un instrumento de bendición para muchos. Así que eso a lo que usted le tiene tanto miedo hoy, eso que tanto evita, eso que le impide vivir con libertad y ser la persona plena a la que Dios lo ha llamado a ser, sepa que debe dejarle el temor y que no importa qué haya pasado con otros, qué haya sucedido en otras vidas, en otras personas, en otras familias, en otras empresas, pues resulta que eso que para otros ha sido malo, Dios lo va a utilizar para bendición suya. En usted las cosas van a ser diferentes. Lisset, ¿y por qué? Primero, porque Dios se lo está diciendo en esta tarde a través de su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Segundo, porque usted le está creyendo a Dios. Y cuando le creemos a Dios hay una diferencia gigantesca, y es que provocamos milagros. Ocurren cosas que a otros no le ocurren. Entramos en la presencia de Dios, y entrar en esa obediencia, en ese mover del Espíritu de Dios, es totalmente sobrenatural. No importa lo común, lo que pase. Yo les he explicado anteriormente que nos imaginemos una línea y acá está lo natural, lo que ocurre, lo que es común, lo que se puede predecir fácilmente por estadísticas, por números, por lo que le pasa a otras personas, por la experiencia, por la historia. Y acá arriba, acá abajo también están los diagnósticos médicos, las predicciones médicas, bueno, todo esto. Y acá arriba está lo sobrenatural, o sea, lo que excede nuestro entendimiento, lo que no está en nuestras fuerzas. Allí es donde opera Dios, donde nada ni nadie puede dañar, ni atacar, ni entorpecer los planes de Él. Por eso es tan importante que vayamos con ese corazón de fe delante de Él y así actuemos. Ahora vamos a ver qué pasó después. Dice en el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta parte no nos gusta, ¿cierto? Entonces Dios le dice a Ananías, mire, yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lisa, dentro de la vida en Cristo es una vida de tristeza, de dolor, de aflicciones, de cosas complejas. Pues resulta que no. Dios nos ha llamado a vivir en paz, en plenitud, en abundancia, en tranquilidad. Bueno, Dios tiene todo lo mejor para sus hijos. Pero, dos cosas aquí. Una, no les estoy diciendo que una vida en Cristo es perfecto todo y que todo va a fluir completamente bien. No, porque Cristo incluso nos lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Volvemos a la fe, ¿cierto? Y la segunda parte es que cuando le está hablando aquí de que tendría que padecer, cuánto iba a sufrir a causa de él, es porque Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Dios sabe cuando quizás usted es manso, es una persona dócil, que se deja guiar por Dios, que deja que Dios le dirija y que usted obedece, entonces es mucho más fácil. Pero sabe también cuando somos quizás más soberbios, más difíciles, cuando se nos hace muy complejo obedecerle, cuando se nos dificulta también buscarle, cuando vemos que actuamos en nuestra propia opinión, y Pablo era uno de ellos. Pablo era un hombre determinado, que psicorrígido. Él decía, los cristianos están mal, entonces vamos a perseguirlos y los vamos a encarcelar y vamos a acabar con ellos. Y no porque fuera alguien malo, incluso lo estaba haciendo en ese tiempo en obediencia. Él pensaba que eso era lo que le agradaba a Dios, él creía que estaba haciendo bien y que eso le estaba agradando al Señor. Estaba confundido, que es algo que también puede pasar con usted y conmigo en este momento. Quizás hay cosas que estemos haciendo y que pensamos que es lo correcto, que estamos actuando bien, pero que no están generando la bendición que esperamos. Entonces son esas situaciones que también debemos de ir delante de Dios y decirle, bueno, Señor, esto es lo que yo pienso que es lo correcto, esto es lo que yo creo que es lo que debo estar haciendo o lo que debo emprender, pero yo quiero que tú me guíes, yo quiero que seas tú el que me digas si realmente es lo que está bien delante de tus ojos, si es lo que está alineado con tu voluntad y con los planes que tienes para mí. Cuando hacemos esto, estamos demostrando humildad, mansedumbre
estamos demostrando que realmente le queremos buscar, que queremos que Él sea el que nos guíe, que Él es el centro de nuestra vida, demostramos dependencia a Él. Y en ese momento el dolor es menor, y, somos mucho más fáciles de moldear. Entonces Dios sabe con cada uno cómo trata. Por eso les decía que a Pablo le dijo, le voy a mostrar cuánto ha de padecer a causa de mi nombre. No porque quisiera algo malo en contra de él, sino porque sabía que la forma de moldear a esta persona es diferente en cada uno de nosotros. Dios ve el corazón y sabe cómo debe trabajar en nosotros. Y entonces de ahí que si tenemos que vivir alguna adversidad por causa de nosotros mismos, por factores externos, pues Dios lo va a utilizar para irnos moldeando y llevarnos a esa obra perfecta. Porque Él dice, la obra que inicié en ustedes, la perfeccionaré hasta la venida de Cristo. O sea que Dios está obrando en usted, inició una obra en usted y sepa que todo lo que está ocurriendo a su alrededor, Dios lo va a utilizar para esto. Él es el alfarero y entonces nos va moldeando de acuerdo a esos planes que tiene. Vamos a ver qué pasa ya por acá para terminar. Miren lo que sucede a continuación. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo. Entonces, ¿Ananías obedeció o no obedeció? Obedeció, ¿cierto? Dios le dio la directriz, así él fue y lo hizo. No quería hacerlo, tenía temor, pero lo hizo. Y eso es también otra parte que hay que hacer con los temores. Hacerles frente. A todo lo que usted le tema, hágale frente. Porque si no, usted se va a volver cautivo de ese temor. Entonces, a lo que sea que le esté dando temor, lo que le genere angustia, dolor, hágale frente. Porque Dios dice en la palabra en Filipenses 4:16, 4:10 creo, 4:13. Dice, a todo puedo hacerle frente, pues Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Qué tal? A todo le puede hacer frente. O sea que no importa usted qué esté viviendo, qué le esté pasando, usted puede hacerle frente a esa situación porque Él es Dios mismo que va con usted, quien le permite hacerle frente a eso, quien le va a fortalecer y le va a defender. No va solo, va directamente con Él. Entonces, resulta que Ananías se fue y lo hizo. Pero yo les quiero preguntar, y si Ananías dice que no va a ir, ¿ustedes se acuerdan del salmo del que les hablé ahora? Cuando Dios les dice, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te mostraré el camino a seguir, mis ojos están puestos sobre ti. ¿Saben qué pasa en el siguiente versículo, en ese salmo? Dice, no seas como el mulo o el caballo, que hay que tirarte la rienda para que obedezcan. ¿Y ustedes creen que a los caballitos, cuando les colocan esa rienda, no les duele cuando les alan de allí para que ellos frenen? Eso genera dolor. ¿Y por qué el Señor lo coloca como ejemplo? Porque cuando nosotros no somos obedientes, cuando seguimos actuando como nos parece y cuando creemos que somos más sabios que Dios, pues entonces ahí llegan esas situaciones de dolor, esas situaciones complejas de las que les hablaba ahora, como lo que empezó a suceder con Pablo. Entonces, así que de aquí en adelante, usted va a empezar a tener una relación con Dios. Uno, una relación verdadera, una relación de fe, de buscarle todos los días. Y estoy segura que Dios le va a hablar y que Dios va a empezar a dirigirle porque es algo que está escrito en la palabra y jamás se contradice y jamás deja de operar conforme a lo que está escrito. Entonces, ahora que Dios le empiece a hablar, así como yo sé que le ha estado hablando durante esta charla, pues entonces usted va a decir, Señor, yo te voy a obedecer. Pueda que me dé miedo, como sucedió con Ananías en ese momento, pueda que no esté de acuerdo, pueda que crea que yo tengo un plan mejor, pero voy a creer que el Señor es el que trae lo mejor para mi vida. Amén. Y voy a obedecer. Así que allí, si se encuentra en el chat, qué bueno que colocara de una manera determinada y escribiera, yo te voy a obedecer, voy a creerte, voy a confiar en ti. Sé que tú tienes un plan mejor. Tus planes son mejores que los míos. Ahora, miren lo que pasa después. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué lindo. Le dice que Jesús mismo le había enviado, uno,
Ya dijimos que en respuesta a la oración que Pablo estaba haciendo, ¿cierto? Recordamos que Pablo o Saulo, pueden llamarle cualquiera de las dos formas, él estaba orando y Ananías llega en respuesta a esa oración. Segundo, dice que le entrega la vista nuevamente. Lo que había perdido, ahora se lo devuelve. Yo no sé usted qué ha perdido. Puede ser en salud, puede ser en cualquier área. Dios hoy le está diciendo en respuesta a esa oración lo que usted había perdido. Hoy el Señor se lo quiere entregar. Hoy se lo devuelvo, dice el Señor. En respuesta a esa oración, en respuesta a ese corazón obediente que está manifestando en este momento, porque hay convicción en este momento en el corazón. Y entonces dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea que Dios solamente quiere devolverle aquello que usted ha perdido. O sea que Dios solamente quiere sanarle y ya. ¿O qué más quiere hacer el Señor? ¿Qué acabamos de leer ahí? Para que recobres la vista y para que seas lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dios quiere no solamente sanarle, no solo quiere prosperarle, no solamente quiere restaurar la familia y todo lo que quizás en este momento no se encuentre bien en usted. Además de entregarle todo eso, Dios también quiere que usted, y lo más importante, que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu de Dios es que haya un antes y un después. Cuando nosotros le damos la entrada a Jesús en nuestro corazón, y aprovecho para que las personas que no lo han hecho, o que digan, yo en algún momento abrí mis labios, le dije a Jesús que entrara a mi corazón, pero yo veo todo igual en mi vida, no ha pasado nada. Entonces yo quiero que usted lo haga nuevamente, que lo haga con un corazón dispuesto, con un corazón de fe, y le diga, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero que te entrones, que tú seas, Señor, realmente eso, el Señor de mi vida, el que la dirija. Cuando usted hace esto junto con el Señor Jesús, allí también reposa su Espíritu Santo, allí entra a morar el Espíritu de Dios en usted. Y cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, empieza a haber un convencimiento de lo que le agrada a Dios, de lo que no le agrada, de lo que viene de Él, te da discernimiento, te permite comprender hacia dónde tomar camino, qué hacer, qué decisiones tomar, todo lo que compete a tu vida, el Señor trae claridad y enfoque. Pero también nos empieza a transformar, empieza a quitar todo aquello que no nos conviene, que no nos hace bien a nosotros o que quizás no le hace bien a otras personas, con lo que quizás estamos dañando a los que amamos, con lo que estamos desviándonos de eso grandioso que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿usted cómo se da cuenta que hay un antes y un después de Cristo en su vida? Cuando hay transformación, cuando usted dice, es que yo pensaba de esta manera, ahora soy así, es que yo miraba las cosas desde esta óptica, ahora las miro con una actitud diferente. Y para eso les voy a mostrar lo que dice a continuación. Miren acá, lo que pasa cuando hay llenura del Espíritu Santo, en el versículo 18. Y al momento le cayeron a Saulo de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué tal esto? Dice que a Saulo, en el momento que es lleno del Espíritu Santo, le caen de sus ojos como unas escamas, y va y se bautiza. ¿Cómo así que escamas? ¿Será que nosotros tenemos los ojitos también con escamas espirituales? Yo pienso que sí, sí, porque a veces tenemos esa mirada de negativismo, tenemos esa mirada de queja, de reclamos, de desesperanza, de amargura, y esa óptica es estar los ojitos con muchas escamas. Y es necesario que las escamas caigan, y caen cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y hoy yo oro a Dios en el nombre de Jesús, y es importante que allí donde usted se encuentra, cierre esos ojitos y le diga al Señor: oh Jesús, entiendo que hoy estoy percibiendo que en mi vida es necesario que haya una transformación. Yo quiero que hoy traigas una nueva vida, que haya un borrón y cuenta nueva, que me entregues esas oportunidades conforme al propósito para el que me has llamado. Oro a ti en el nombre de Cristo Jesús para que toda escama que haya en los ojos espirituales de los que en este momento nos están viendo, nos están escuchando, caigan, que así como sucedió con Pablo,
En este momento, en el nombre de Jesús, tú quites todo aquello que no les permita ver lo que has preparado para sus vidas. Trae unos ojitos en el espíritu abiertos, dispuestos para que vean claramente, para que tengan esa visión a lo que tú les has llamado, para que puedan ver lo grandioso que estás haciendo en ellos, para que vean todo lo maravilloso que tú has dispuesto para sus vidas, todo lo que tienen a su alrededor. Tráeles convencimiento, Espíritu Santo. Hazlos de nuevo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo termina? Termina diciendo, y estuvo Saulo, y levantándose, fue bautizado. ¿Qué hizo Saulo? 1. Al recobrar la vista por la llenura del Espíritu Santo, él se levanta, es necesario que usted se levante, que levante su cabeza, que sepa hacia dónde va, que hay mucho más, y fue bautizado. ¿Cómo así que fue bautizado? ¿Y qué es eso del bautismo? Pues resulta que tampoco es como siempre nos lo han vendido, como lo hemos entendido. Pues el bautismo significa que yo sumerjo, por eso es en agua, sumerjo toda mi vida pasada, allí la dejo dentro de las aguas y salgo, voy a nacer a una nueva vida, salgo como una persona nueva. Por eso decimos que cuando Cristo entra a nuestro corazón, nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu, nacemos a una vida conforme a sus planes, a sus propósitos, pero sobre todo para vida eterna. Porque no importa si hoy Dios lo llama a su presencia o si es dentro de 10, 20, 30 años, el tiempo que Dios le haya dispuesto. Solo Dios sabe cuándo nos va a llamar. Pero en ese momento que usted parta de este mundo, sepa hacia dónde se va. Y dice la palabra que cuando hemos nacido esa nueva vida, cuando le hemos dado la entrada a Cristo en nuestro corazón, que es el único requisito, ya les he explicado en varias ocasiones que no es porque seamos muy buenos, que no es porque seamos perfectos, que no es porque prediquemos, no es por nada, no es por ningún mérito propio, es por lo que Cristo hizo por usted y por mí. Por eso somos salvos, por eso cuando usted se vaya de aquí de la tierra o yo parta, quien sea, si se fue con Cristo, hay una eternidad en el reino de los cielos que le espera, hay una vida eterna por usted. Así que qué bendición que en esta tarde usted le haya dado la entrada a Cristo en su corazón, que haya dispuesto para que el Señor quite toda escama espiritual que haya, todo lo que no le permita ver adecuadamente la voluntad, los planes y los propósitos de Dios, y pueda darse cuenta que lo mejor para usted está por venir. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, todos los que están en Facebook. Voy a revisar si de pronto hay algunos comentarios para que respondamos. Los que se encuentran en Google Meet, conectaditos a través de Google Meet, ahora que terminemos la transmisión en Facebook, con ustedes nos quedamos otros minuticos para que tengamos ese tiempo también de socializar, de que nos den esos aportes valiosísimos que nos dan todos los viernes, para saludarlos a los que no he saludado. Así que Dios les bendiga, muchas gracias por conectarse. Bueno, pero oremos por los que ya salen de Facebook. Y nos quedamos con los de Google Meet. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a todos los que se conectaron esta tarde. Creemos, Dios, que tú tienes mucho más para ellos. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante ellos pueden descubrir el propósito divino, tu propósito, Señor, en medio de todas las pruebas, que todas esas situaciones que están viviendo, tú las estás utilizando como instrumento para su bendición. Tú tienes la capacidad, Señor, de transformar lo malo en bueno, todo lo difícil en bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús les bendecimos. Amén. Bueno, Dios los guarde. No se vayan a desconectar los de Google Meet. Nos despedimos solamente de los de Facebook. Un abrazo, bendiciones.